A continuación, neumonía recurrente, enfoque diagnóstico, a cargo del doctor Óscar Barón, neumólogo pediatra, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, coordinador del Servicio de Broncoscopia Intervencionista Pediátrica de la Fundación Neumológica Colombiana y profesor de la Universidad del Rosario y de La Sabana, de Bogotá, Colombia. Buenos días para todos. Después de esta brillante exposición de Ranieri sobre bronquiolitis, creo que tengo una tarea bien difícil para poder al menos igualarle en calidad de exposición. Gracias a todo el comité organizador del evento por haberme tenido en cuenta, el doctor Jaime Morales, doctor José Miguel Escamilla, Isabel, a todo el grupo de la Universidad de Cartagena por haberme tenido en cuenta para poderles transmitir unos pequeños mensajes sobre este problema que, aunque es muy del neumólogo pediatra, tal vez a veces el pediatra también se involucre en este tema, pues realmente requiere un abordaje y una aproximación muy buena, primero para llegar a un punto exacto de dónde está el paciente y qué es lo que requiere el paciente. Segundo, para tomar los recursos adecuados. Sabemos que estos pacientes a veces o se les hace demasiado o no se les hace nada. Y tercero, pues mostrarles que a pesar de ser un tema realmente común, no hay prácticamente evidencia respecto a cómo tratar a estos pacientes. Entonces, a ver, ¿con cuál adelanto? Es con este. No hay conflictos de interés con esta charla. Si uno mira la definición de neumonía recurrente, prácticamente queda convencido de que es un diagnóstico relativamente fácil, porque tener 2 o más episodios de neumonía en el último año o más de 3 episodios a lo largo de la vida, pues resulta bastante simple. Sin embargo, debe haber una evidencia radiológica y es un requisito que se ha puesto como indispensable para poder marcar a estos pacientes. Si el paciente no trae una evidencia radiológica de que ha tenido al menos 2 neumonías bien documentadas y que entre un episodio y el otro ha habido una resolución completa de la enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico como radiológico, pues estamos en problemas. Si simplemente la familia dice, es que el niño ha tenido 2 neumonías y no las tenemos documentadas, es bastante difícil de saber exactamente qué tiene el paciente. En tercer lugar, debemos diferenciar lo que es una neumonía recurrente de una neumonía persistente, por cuanto una neumonía persistente implica que hay una lesión parenquimatosa que no resuelve con un tratamiento habitual. Y ahí tenemos unos diagnósticos diferenciales grandísimos. A continuación va a haber una charla sobre tuberculosis y esa es una de las primeras cosas que deberíamos estar pensando. Y lo otro es la neumonía de resolución lenta, que es aquella neumonía que a pesar del tratamiento adecuado persiste después de 3 meses de tratamiento. También ahí seguramente vamos a pensar en infecciones crónicas, en tuberculosis, en otro tipo de cosas. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad? Pues no se sabe claramente, se cree que entre el 6 y el 9% de los pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en comunidad pueden hacer neumonías recurrentes. 1 de cada 18 niños que consultan por neumonía adquirida en comunidad pueden tener neumonía recurrente. Y en la consulta de neumología pediátrica, la que nos toca a nosotros, puede ser alrededor del 3% de los pacientes. Eso en un escenario clínico de una institución de tercer nivel. Tenemos que tener en cuenta que para ocurrir neumonía recurrente deben haber factores predisponentes y cuando uno detecta el factor predisponente ya ha avanzado muchísimo y para esto solamente es suficiente casi siempre una muy buena historia clínica. Entonces uno de los primeros mensajes que les quiero dejar aquí, si ustedes hacen una buena historia clínica, un buen abordaje semiológico, no necesitan realmente hacer muchos exámenes por cuanto la historia clínica le puede indicar qué tiene el paciente. Hablemos de enfermedades neuromusculares, de bronquiectasias, tanto por fibrosis quística como las que no son fibrosis quística. Las inmunodeficiencias adquiridas congénitas, vamos a mirarlas un poquitico más a fondo luego. Las cardiopatías congénitas, especialmente aquellas que tienen cortocircuito de izquierda a derecha y las que tienen compresiones del árbol bronquial. Y por qué no tener en cuenta en nuestro medio los pacientes que tienen desnutrición o los que viven en hacinamiento. Este es un trabajo realizado en Milán, Italia, más de 200 pacientes,
desafortunadamente no es muy visible. Ellos lo que hicieron fue tomar pacientes que habían tenido al menos 2 episodios de neumonía y los compararon con pacientes que nunca habían tenido neumonía. Y lo que trataron de establecer era si había diferencias estadísticamente significativas tomando en cuenta los factores de riesgo que tenía el paciente. Enfermedad cardíaca, alteración en la deglución, disquinesia ciliar, inmunodeficiencia adquirida o congénita, reflujo, sobrepeso, obesidad, sibilancias, rinosinusitis crónica, síndrome del lóbulo medio, infección recurrente del tracto respiratorio superior, atopía y alergia y asma. Y encontraron que en algunos pacientes de estos había unas diferencias estadísticamente significativas y pudieron detectar que algunos pacientes, si tenían estos factores de riesgo, pudiera uno predecir que esos pacientes pueden tener riesgo de neumonía recurrente. Uno de los factores que más les marcó una diferencia significativa fue el antecedente de asma. Estos pacientes tenían 3 veces más probabilidad de tener neumonía recurrente que la población general. Esto no significa que el asma necesariamente lleve a neumonía. Lo que significa es que muchos pacientes que están mal diagnosticados como asma y están mal tratados como asma presentan episodios recurrentes de compromiso pulmonar que son tratados como neumonía. De hecho, es difícil sostener que un paciente con neumonía tenga asma siempre, pero si el paciente tiene, además de un cuadro parenquimatoso, unos síntomas sibilantes, podría ser asma bronquial y no una enfermedad diferente. Estandarizaron también que aquellos pacientes que tenían más de 3 episodios de neumonía se consideraban como pacientes con alto riesgo de seguir recurriendo, y en ellos también encontraron unos factores predisponentes que son el hecho de tener antecedentes de sobrepeso, sibilancias, rinosinusitis crónica con escurrimiento nasal posterior, síndrome del lóbulo medio, infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, atopía y asma. Y de nuevo, asma es uno de los que marca unos valores más altos, y el paciente que tiene escurrimiento nasal posterior. ¿Qué significa? Que estos pacientes que tienen alguna enfermedad subyacente podrían ser los pacientes que tienen más riesgo de hacer recurrencia de neumonía. Entonces, les decía, el abordaje clínico es fundamental. Hay que explorar en estos pacientes siempre antecedentes perinatales, asfixia, dificultad respiratoria neonatal, ilio meconial. Cuando hablamos de ilio meconial, ¿en qué estamos pensando? Fibrosis quística. Infecciones recurrentes, como les he mostrado, problemas de alimentación, y en esto hay un grupo amplísimo de pacientes con enfermedades neuromusculares, con problemas motores, con secuelas de enfermedades neurológicas, antecedentes familiares, porque si el paciente trae una enfermedad respiratoria de carácter familiar, podría tener un síndrome genético, exposición a alergenos o contaminación ambiental, ya lo sabemos, cómo influye esto en la aparición de infecciones respiratorias, la asistencia a la guardería, que es un grave problema realmente para los médicos evaluar a estos niños. Y una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es en aprender a diferenciar muy claramente entre cuál es el niño que está haciendo infecciones recurrentes de carácter severo, el paciente que tiene infecciones recurrentes que realmente se consideran de importancia, y no olvidar nunca que un niño en edad escolar que asiste a su colegio puede tener entre 6 y 8 episodios al año de infección respiratoria aguda leve, de carácter transitorio, y eso puede ser normal. Sin embargo, de eso vivimos los pediatras, de la mamá que dice, desde que el niño entró al colegio no hace sino tener gripa, y uno mira y mira y mira y no les encuentra casi nada. Y al final les dice, mire señora, su niño está creciendo, va a crecer, se va a mejorar, pero siguen sin creer y se van para donde otro pediatra. O sea, ese paciente deambula hasta que encuentra a alguien que le dice, tómese estas goticas y verá que se mejora. Bueno, algunos mejorarán. Y el síndrome asfíctico agudo, ojo, paciente que ha tenido un episodio de broncoaspiración, así sea algo inocuo y así sea un paciente que no tuvo una alteración importante respiratoria, siempre hay que sospechar que pueda tener un cuerpo extraño. 5 preguntas para abordar el niño con neumonía recurrente. Este artículo me gustó mucho, es de Brandt, está en Pediatric Respiratory Reviews del 2012, y él pone muy en duda si realmente lo que estamos evaluando como neumonía recurrente sí lo es. Y casi todas las preguntas van orientadas hacia dude un poquito.
piense en otras cosas. ¿Ha tenido infecciones respiratorias recurrentes? Lo que decíamos. Muchos pacientes que hacen infecciones respiratorias recurrentes posiblemente lo que tengan es un factor alérgico de base que hace que se infecte mucho más fácil, y siempre hay que pensar que si el paciente tiene infecciones recurrentes con sibilancias, probablemente lo que tiene es asma, y tenemos que hacer la diferenciación muy clara porque son dos enfoques totalmente diferentes. ¿Son de la vía aérea superior o inferior? Él también plantea, bueno, pero es que ¿cómo hacemos para diferenciar si claramente lo que el niño hace son infecciones altas o bajas? ¿Dónde está el límite para decir que hasta aquí es alta y hasta aquí es baja? Tengan en cuenta que los niños pequeños tienden a hacer mucho más respuesta inflamatoria sistémica con las infecciones respiratorias altas que los grandes, y por lo tanto tienen más síntomas y posiblemente los estemos sobrediagnosticando como infecciones graves. ¿Ha habido compromiso de otros órganos? Esta es una pregunta muy importante, y lo que se recomienda es pregunte si hay compromiso infeccioso de otros órganos. Infección respiratoria baja más síntomas gastrointestinales, fibrosis quística. Infección respiratoria baja más infección de oídos, nariz, sinusitis, disquinesia ciliar, inmunodeficiencia, en fin. Hay compromiso sistémico, piense en una enfermedad sistémica. Frecuencia y severidad de las infecciones. Y esta es una recomendación bien importante. ¿Vale la pena meter en un screening de diagnóstico a todos los pacientes, o solamente vamos a meter a aquellos que realmente justifican unos estudios? ¿Vamos a hacerle broncoscopia a todos los pacientes? ¿Vamos a hacerle TAC a todos los pacientes? ¿O solamente a aquellos que lo justifiquen? ¿Y qué parte del pulmón ha sido afectada en cada episodio? Es una pregunta que nos respondemos precisamente con la radiografía. Si no sabemos dónde está el problema, pues ¿qué podemos hacer? Pero una de las cosas que él plantea ahí es que, a pesar que la mayoría de textos y guías dicen que tenemos que diferenciar entre neumonías homofocales, o sea, de un foco recurrente, o heterofocales de múltiples focos, no siempre es así. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, inmunodeficiencia y siempre les dan la neumonía en el mismo lóbulo. Y otros pacientes que tienen enfermedades anatómicas y cambia el lóbulo afectado. O sea que eso no es absoluto y hay que tener cuidado. Estudio general del paciente, pues lo recomendado es que, bueno, ya hablamos de la radiografía de tórax como una cosa indispensable, pero si el paciente está en un episodio agudo, pues debemos tratar de determinar cuál es el compromiso infeccioso que tiene. Es lo que nos toca generalmente en los pacientes que están hospitalizados. Y al examen físico, siempre mirar su compromiso general, si hay signos consolidativos. Por ejemplo, los pacientes que tienen bronquiectasias, así estén fuera del episodio, tienen hallazgos auscultatorios. Morfología torácica, este podría ser un ejemplo, pero podría ser también el paciente que tiene tórax en tonel y que tiene un atrapamiento aéreo importante. El hipocratismo digital como un indicador de que el paciente tiene una enfermedad crónica con hipoxemia o inflamación crónica. Signos de alergia para determinar quiénes podrían tener enfermedad asmática, y tener muy en cuenta que paciente que no gane peso, paciente que vaya por una curva de crecimiento mala, es un paciente que requiere mucha atención. A propósito de eso, también los expertos dicen, hay pacientes que están tan enfermos que tenemos que correrles y hacerle todos los estudios rápidamente porque se nos están deteriorando muy rápido. Y hay pacientes que van relativamente bien y que no están tan comprometidos, que podemos tomarnos un poquito más de tiempo en el estudio del paciente. La clasificación etiológica más simple es esta, clasificarlos como no inmunológicos e inmunológicos. Lo voy a pasar muy rápido, es solo para ponerles ejemplos. Por ejemplo, lesiones anatómicas pueden ser de muchos tipos, trastornos aspirativos, mucociliares, fibrosis quística. De las lesiones anatómicas, pues vamos a revisar unas cuantas. Los trastornos aspirativos, pues muy importantes. Los trastornos de deglución los identificamos fácilmente, el paciente que se atora, el paciente que tiene problemas con algunas consistencias de alimentos. El reflujo gastroesofágico, ponerlo exactamente en su punto. No lo estoy negando que exista, no estoy negando que es real, pero también hay un sobrediagnóstico en esto. Yo siempre que hablo de reflujo gastroesofágico me acuerdo de una anécdota que decía el doctor Platarrueda por allá en los años 70, en los años 70 decía, todas las enfermedades, excepto el embarazo, son causadas por las amibas. Hoy en día yo diría, todas las enfermedades son causadas por el reflujo gastroesofágico, excepto el embarazo.
Hoy en día, si el paciente tose, reflujo, si tiene rinitis, reflujo, si le duele el estómago, bueno, en fin. Y las comunicaciones anormales, siempre tener en cuenta, y en especial en el neonato, las fístulas traqueosofágicas. Aunque son muy evidentes y aunque la gran mayoría son diagnosticadas en la edad neonatal, hay casos en los cuales han llegado incluso a edad adulta sin diagnóstico. La disquinesia axilar primaria y secundaria, una enfermedad cada vez más reconocida. ¿Qué ven ahí? Evidentemente hay infiltrados alveolares, pero mire el corazón. Pero siempre el corazón a la derecha indica que el paciente tiene disquinesia axilar primaria. No, el 50% de los pacientes que tienen disquinesia axilar primaria tienen dextrocardia o situs inversos, mejor, mucho más preciso, situs inversos. Y si se asocia a sinusitis crónica o otitis crónica recurrente, hay más probabilidades. El diagnóstico, difícil. Solo un porcentaje de los pacientes se logra demostrar la anomalía estructural. Hay pacientes que tienen anomalías simplemente del batido ciliar y no se logran diagnosticar ni siquiera con la biopsia, necesitan estudios más avanzados para estudiar el batido ciliar. Y tener en cuenta que también hay disquinesias ciliares secundarias, la más conocida es la asociada a la exposición a humo de cigarrillo y los pacientes que quedan con secuelas de infecciones virales, pero no olvidar que también el paciente con displasia broncopulmonar tiene algún grado de disquinesia ciliar y los que han tenido aspiración de meconio. Compresiones extrínsecas, este capítulo se refiere básicamente a dos tipos de pacientes, los que tienen anomalías en el árbol vascular y los pacientes que tienen compresiones por lesiones extrínsecas al aparato respiratorio. Este es un caso, un doble arco aórtico con compresión completa de la tráquea, retención de secreciones, aparición de infecciones recurrentes, que puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Incluso en rayos X simple es difícil a veces saber si el paciente tiene un doble arco aórtico y necesita estudios más avanzados. La arteria pulmonar izquierda anómala, esta es rarísima, pero es muy bonita porque es una patología bien interesante porque el tronco de la pulmonar se va todo para la derecha, manda la rama izquierda después de que ha traspasado la línea media y esa rama comprime la tráquea. Síntomas, estridor. Síntomas, sibilancias. Síntomas, retención de secreciones o neumonías recurrentes. Lesiones quísticas, bueno, también vamos a hablar enseguida de tuberculosis y enfermedades infecciosas, pero también hay tumores. En los niños pueden haber quistes broncogénicos, pueden haber adenomegalias de otros orígenes y siempre estos pacientes tienen trastornos del aclaramiento mucociliar. Y la otra son los pacientes que tienen anomalías congénitas, ya les voy a mostrar enseguida un paciente con una opacidad parenquimatosa persistente, infecciones recurrentes, se pensaba que podía ser secuelas de infecciones virales, hasta que se le hace un TAC de tórax y se detecta una lesión quística del lado izquierdo que se reseca y el paciente mejora. Entonces, en estos pacientes hay que hacer un enfoque un poquito más avanzado, se basa mucho en la sospecha clínica y en las pruebas de tamizaje como la radiografía tórax, pero hay que ir un poquito más lejos y uno de los exámenes que más nos ayuda es la resonancia magnética nuclear porque nos puede no solamente evaluar las lesiones que a nivel del mediastino, sino también nos evalúa los vasos sin necesidad de medio de contraste. Y la fibrobroncoscopia nos ayuda para descartar obstrucciones intrínsecas que puede tener ese paciente. Y esta es otra patología que anecdóticamente es una patología relativamente nueva. Cuando yo llegué a la Fundación Neumológica Colombiana hace unos cuantos años y hablé de la posibilidad de que un paciente tuviera una disquinesia traqueobronquial, el jefe de neumología de adultos me dijo: la disquinesia traqueobronquial es un invento de los pediatras para complicar a los niños. Y yo le decía: no, doctor, sí existe, demuéstreme y le creo. Entonces tocó empezar a tomarle fotos a las broncoscopias y mostrar que sí los pacientes hacen disquinesia traqueobronquial. Hoy en día se sabe que la disquinesia traqueobronquial existe también en los adultos y en los adultos es principalmente secundaria, por ejemplo, a lesiones tumorales que dañan el árbol bronquial. En los niños la gran mayoría son congénitas y la gran mayoría son primarias, o sea, son niños que nacen con una debilidad en el cartílago que le da soporte a la tráquea y hacen colapso dinámico de la tráquea. Y
También hay un grupo que es secundaria compresión. Por ejemplo, ese niño que tiene el anillo vascular que le está comprimiendo la tráquea, después de que le corrigen el anillo vascular, queda con una compresión parcial de la tráquea que sigue dando síntomas hasta que la tráquea se remodela y desaparece el problema. Estos pacientes lo que tienen más que todo es retención de secreciones, hacen sibilancias, hacen neumonías recurrentes y algunos llegan a tener incluso apneas. Tuvimos un caso de un niño que cuando lloraba hacía apneas y se quedaba parado y hacía desaturación, hipoxemia. Al principio pensó que eran convulsiones, que era algo cardíaco, intrínseco, y terminamos haciendo una broncoscopia, era un colapso total de la tráquea durante el llanto y tocó ponerle un stent bronquial para poderle solucionar el problema. Esto es lo que se ve en la evaluación broncoscópica. Ya es un tema que nos toca a nosotros, pero es importantísimo que esa evaluación sea dinámica con el paciente respirando espontáneamente. ¿Cómo se hace? Se da el paciente y una vez que introducimos el broncoscopio dejamos que el niño respire y miramos si ese colapso de la tráquea es más del 60% y hacemos el diagnóstico. El tratamiento generalmente es médico, pero hay pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos. Y este que no les voy a demorar, pero es algo que no podemos olvidar, que la posibilidad de que un niño pequeño que tiene neumonía recurrente o atelectasia persistente o infecciones recurrentes o problemas obstructivos bronquiales persistentes pueda tener un cuerpo extraño. Y eso no se puede saber solo con la radiografía de tórax porque confunde mucho. Se pueden hacer maniobras en inspiración y expiración para ver si hay signos de atrapamiento de aire, pero solo hasta que se le hace una broncoscopia y se determina la presencia de un pedazo de maní, una fichita, cualquier cosa que haya quedado atrapada allí, es que podemos determinar que es un cuerpo extraño. Las cardiopatías congénitas, como les decía, tener en cuenta que hay múltiples mecanismos por los cuales la cardiopatía congénita puede producir enfermedad respiratoria, pero tener en cuenta dos: el edema secundario a un hiperflujo pulmonar y la compresión de los bronquios por crecimiento de las arterias principales o crecimiento de la aurícula izquierda. No olvidar los trastornos aspirativos crónicos que pueden incluso degenerar hasta abscesos pulmonares. Y el reflujo gastroesofágico como una causa a veces importante y la fístula traqueosofágica con o sin atresia esofágica. Basarnos siempre en la historia y los estudios pues, pertinentes de acuerdo al tipo de paciente, pero hoy en día tenemos un estudio muy bonito que lo estamos vendiendo porque nos ha resultado muy útil, que es el estudio endoscópico de la eglución, en el cual a pacientes como esta, que era una niña con unas secuelas de una enfermedad neurológica, hacía neumonías recurrentes, llegó a tener estos infiltrados micronodulares y llegar a una biopsia pulmonar pensando que era tuberculosis miliar y en realidad lo que tenía un trastorno aspirativo que puede ser evidente cuando al paciente le damos medio de contraste y lo estamos observando con el endoscopio mientras el paciente está deglutiendo. Esto es en vivo y en directo, sin anestesia, y se puede ver qué pasa con el alimento marcado con una anilina para saber para dónde va. Esto se llama penetración, está por detrás de los aritenoides, y broncoaspiración cuando entra a la tráquea. Y esta era la patología de esa paciente que les mostré. Esto es alimento, pedazos de comida en el pulmón. Simplemente porque la paciente siguió comiendo, porque la mamá nunca quiso aceptar que le pusieran una gastrostomía y decía que lo único que tenía, el único placer que tenía esa niña en la vida era comer y que ella seguía dándole comida. Hasta que llegamos a este punto. No olvidemos la fibrosis quística. No me voy a detener porque pues, es un tema aparte, pero tener en cuenta que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Y por último, vamos a hablar un poquitico de origen inmunológico. Yo creo que si solamente nos acordamos que existen alteraciones humorales y que una de las más importantes es el déficit de su clase IgG, pues simplemente con eso vamos a avanzar muchísimo. El déficit de IgA es relativamente frecuente, pero poco sintomático. El síndrome variable común es un grupo heterogéneo en lo cual los pacientes hacen infecciones recurrentes a partir del segundo año de vida. Este es muy importante porque es la que también, como les decía, lleva a que muchos niños nuestros los estemos tratando y tratando y tratando
y que las mamás sufran mucho porque estos niños hacen infecciones recurrentes y generalmente se mejoran hacia los 18 o 36 meses de vida. La deficiencia de subclase IgG es una de las más importantes porque es la que más logramos identificar, pero es muy difícil a veces diferenciar solamente con titular IgG total. Tenemos que titular subclases porque a veces los niveles totales son normales y hay una subclase que está fallando, especialmente la IgG2, que es la más importante en este grupo. Agamaglobulinemia. Y las celulares, tenemos el síndrome de hiper-IgE muy interesante porque estos pacientes, a pesar de tener niveles altísimos de inmunoglobulina E, tienen una deficiencia celular y se infectan por todo tipo de gérmenes, especialmente estafilococos y cándida. Esta es una publicación de la revista de alergia del 2000 que muestran un caso por si lo quieren profundizar. El síndrome de George es bastante raro, son niños con anomalía del timo y tienen una facies clásica y son relativamente fáciles de identificar, y las severas combinadas. Y este es un caso que tuvimos, un niño con neumonías recurrentes muy severas que no lograba mejorar con ningún antibiótico, le hicimos de todo hasta que a alguien se le ocurrió pensar que podía tener una deficiencia de granulocitos y se le hizo esta prueba de dihidrorodamina y salió positiva y lo que tenía era una déficit de granulocitos. Esta es una tinción de Grokow que mostraba infección por hongos. Y el SIDA, no olvidemos, sigue siendo un problema, hay que pensarlo en pacientes que tengan antecedentes concomitantes e infecciones severas. Entonces, les decía, se pueden enfocar como focales heterofocales. Esta sería la lista de sitio igual, obstrucciones intraluminales, extrínsecas o las congénitas. Y estas serían las de sitio distinto, donde está el asma, las aspirativas, fibrosis quística, disquinesia ciliar, cardiopatías, inmunodeficiencias, hemosiderosis pulmonar. Entonces, ¿cómo sería, discúlpeme ahí, un abordaje paso a paso para estos pacientes? Entonces dijimos, empecemos con una historia clínica buena. Segundo, esta es una propuesta también de Brand, en el artículo que les menciono, donde él propone que lo que podríamos hacer en un paciente que ya estemos seguros de que tiene una neumonía recurrente y no tenemos clara la causa, un abordaje podría ser hacer tamizaje de inmunodeficiencias humorales, o sea, inmunoglobulinas séricas. Estudio específico para fibrosis quística en nuestro medio sigue siendo válido, aunque la tenemos en baja prevalencia, es importante. Y por último, estudios invasivos como TAC de tórax o procedimientos bajo anestesia general como broncoscopia. Entonces, la propuesta es, vamos por pasos, individualicemos, analicemos cada caso en particular y hagamos los estudios pertinentes. Si no sabemos exactamente para dónde coger, esta podría ser un abordaje. Conclusiones, debe confirmarse con radiografía, la secuencia diagnóstica debe enfocarse según localización, un historial de examen físico exhaustivos permitirán casi siempre un enfoque etiológico, la mayoría de casos puede tener una causa identificable y el asma inadecuadamente tratada puede ser la causa de algunos casos en nuestro medio. Muchas gracias por su atención, este es mi correo.